Bueno, no sé si me ven. Ahora sí, sí, se lo ve y se lo escucha. Perfecto, muchas gracias Luis por estar hoy aquí con nosotros. La verdad que un placer. Estamos teniendo una jornada muy intensa y bueno, la verdad que va a ser un honor escucharte en esta tarde. Te dejo la palabra. Bueno, te agradezco mucho, Inés. Vamos a ver cómo me arreglo con las nuevas variedades informáticas que me han acosado los últimos minutos. Pero bueno. Me parece que lo querés dejar, no pasa nada. A ver, ahí puedo empezar, sí, ¿no? Si me están viendo, entonces empiezo. Sí, te estamos viendo y te estamos escuchando perfecto. Muy bien, bueno. Yo no participé de la reunión hasta ahora, pero me imagino que en el día de hoy, desde temprano, ha habido charlas sobre derecho de ley lata, de ley ferenda. Lo mío va a ser ni de ley lata ni de ley ferenda, va a ser infieri, vale decir, el derecho que vemos venir. Yo tengo un recuerdo de hace 20 y pico de años, que es el origen de esta charla que voy a dar hoy, que es el siguiente. Hace décadas, exactamente, mi hijo, yo lo acomodaba en el huevito detrás del auto para llevarlo a jardín, y una vez me dijo, ¿cómo será el shock que tuve? Que todavía me acuerdo. Papá, yo antes de nacer estaba muerto. Y me quedé helado, porque realmente uno no está preparado para esas preguntas, sobre todo padre primerizo. Y bueno, le contesté lo que se me ocurrió, le hablé del limbo, que para colmo años después me lo bajaron de un ondazo, pero tengo la sensación que no quedó conforme. Yo tampoco. Ahora mi hijo es magíster en Derecho y está en otro tipo de cuestionamientos más mundanos, digamos. Pero la pregunta me quedó picando. ¿Yo antes de nacer estaba muerto? Por supuesto que no estaba muerto, pero en el razonamiento de un chico de jardín, no haber nacido era lo mismo que estar muerto. Pero sin embargo hay una diferencia. La diferencia es haber vivido. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la charla de hoy? Y yo diría que es la sustancia de todo. Por lo siguiente, nosotros hablamos, y los autores durante décadas, a partir del genial aporte de Santos y Fuentes, de derechos personalísimos. Y hablamos del derecho a la vida, a la libertad, al honor, etcétera, etcétera. Pero pareciera que cuando llega el momento en que uno se muere, nos preocupamos únicamente por el aspecto patrimonial. O sea, la parte más baladí de nuestra personalidad, que es nuestro patrimonio, pareciera ser que es lo único que nos trasciende, de acuerdo al derecho. Porque el derecho sucesorio, convengamos, es derecho patrimonial. O sea, cuando uno de nosotros fallece, no hay en realidad trascendencia, salvo en el aspecto patrimonial. Y yo me hago una pregunta para empezar esta charla, que es, a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, ¿la trascendencia que buscamos es patrimonial? Lo más probable es que todos queramos decir, yo quiero que mis hijos me recuerden, que mis nietos me recuerden, que tal universidad sepa que yo estudié acá, que dejé esto escrito o esto dicho. Porque lo patrimonial, que no deja de ser importante, a lo mejor nos sucede un tarambana que se lo patina en una noche. No parece ser
no parece que estuviésemos dedicando toda nuestra vida a trascender patrimonialmente. Y sin embargo, de eso es lo único de lo que se ocupa el derecho sucesorio. Entre varios enunciados, se ha preferido usar en todo el mundo, o en parte del mundo, la expresión personalidad pretérita, que es el conjunto de enfoques y análisis que conducen a establecer la supervivencia de algún aspecto extrapatrimonial de la personalidad de la persona fallecida. Establecer quiénes son los legitimados para tutelarlo y las acciones para hacerlo. Claro, esta idea es muy buena, pero tiene un serio obstáculo, que es que la persona titular de esos derechos ya está fallecida. Yo te diría entonces que vamos a tener que empezar por los derechos personalísimos, pero antes quiero advertirles que lamentablemente voy a tener que leer algunos textos, porque son conclusiones dichas con tantas precisiones, o por legislación extranjera o por autores que me preceden, que en realidad creo que sería un error de parte mía intentar de alguna manera reproducirlos con otras palabras. Tardaría más tiempo y el concepto no sería el mismo. Según Cifuentes, los derechos personalísimos son derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios, que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y accesorios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical. Eso sería una definición opinable como todas. ¿Cuáles son los caracteres de los derechos personalísimos? Ser innatos, ser vitalicios, necesarios, esenciales, inherentes, son extrapatrimoniales, son relativamente indisponibles, son absolutos y son privados. De todos esos caracteres, el importante para nuestra charla es el carácter de vitalicio. ¿Qué significa vitalicio? Significa que no pueden faltar en ningún instante de la vida humana. Pero eso no quiere decir que se extingan al extinguirse la vida. El alcance de ser vitalicios no radica en que duran de por vida, sino que durante la vida existen por el solo hecho de existir su titular. Son derechos que acompañan a todas las personas y que no necesariamente, y este es un quid importante para la comprensión de lo que sigue, no necesariamente se extinguen con la persona. Pero mientras la persona está, no puede prescindir de ella. ¿Cuáles son? Bueno, el artículo 52 del Código tiene la ventaja de haberlo sistematizado y son la intimidad, la honra, la imagen o identidad. Ahora bien, esto no es solamente así, porque el campo de los derechos personalísimos avanza según avanza la civilización. Yo diría que el primer derecho personalísimo era vivir, el derecho a la vida, y después el derecho a la libertad. Y al final viene el derecho a la intimidad, a la honra, a la imagen, pero son supuestos de abstracción a los que se llega después de décadas o siglos de avance en la materia. Existe una correspondencia innegable entre personalidad y persona. ¿A qué viene esto? Viene a la hipótesis que sería sostener
que la persona muere, pero la personalidad no. Y ahora tenemos que entrar a ver temas que son realmente curiosos, como los supuestos en los que, sin ir más lejos hoy, en el diario Infobae aparece un proyecto de ley de un diputado por Formosa, donde se pretende atribuir la calidad de personas no humanas a los animales. Esto no es el tema de esta conversación, pero tampoco cabe soslayarlo. Yo me pregunto, me gustaría preguntarle a ese diputado si vamos a tener que acoger en las cabezas de nuestros hijos a los piojos, porque los piojos son tan animales como los perros y los gatos. Y no me digan, por favor, que son de otra complejidad, porque probablemente una célula sea mucho más complicada, un animal unicelular mucho más complicado que un perro. No estoy diciendo que el piojo sea unicelular. Pero a ver, en Nueva Zelanda se ha querido dar personalidad a un río. Hay intentos muy importantes de personas que quieren asignarles personalidad a las mascotas, lo cual sería objeto de otra charla, porque yo creo que se demuestra por el absurdo de su propio peso. Pero la pregunta es esta: ¿merece más respeto la dignidad animal que la propia nuestra o que la de nuestros antecesores? ¿Qué sentido tendría la vida si no fuéramos recordados y más aún si nuestra memoria como vestigio de la dignidad humana no fuera protegida? Llegamos entonces ahora al tema de la personalidad pretérita. La línea argumental que voy a seguir es la siguiente. En los próximos minutos me voy a detener en algunas situaciones del derecho positivo argentino, con algunas concordancias a derecho extranjero, en los cuales se advierte que hay una protección a la personalidad aún fallecido el sujeto. Nosotros esto, yo diría que lo sabemos, pero no hemos unido todas las situaciones y no hemos buscado el común denominador, que es lo que pretendo hacer. Y más adelante voy a hacer referencia a por lo menos 2 legislaciones extranjeras que son fácilmente aplicables en nuestro país, donde ya está, infiere la cuestión planteada. Empecemos por situaciones en las que se protege en el derecho positivo argentino a la personalidad, aunque la persona haya fallecido. El caso más emblemático me parece que es el de la protección del cadáver. La protección del cadáver está en muchísimos países del mundo, está en el derecho español, en el código peruano, en el de Colombia, en el de México, en el de Francia, hay en Estados Unidos también, generalmente vinculado al aspecto penal, ¿no? O sea, en el Código Federal, uno de los códigos federales de Estados Unidos, castiga a quien desentierra, disturba, daña, disecciona todo parte, sustrae o trata de manera ofensiva un cadáver humano, vandaliza, daña o trata de manera ofensiva el espacio en el que el cadáver ha sido enterrado. De manera ofensiva un cadáver humano. ¿Y ofensiva para quién? Tenemos que preguntarnos. Es lo segundo que veremos. El Código Penal argentino, y ahí tiene también que ver el Código Civil de Quebec,
que tiene todo un capítulo dedicado al tratamiento del cadáver. El Código Penal argentino no especifica nada sobre protección del cadáver como objeto de derechos. Sí está en un anteproyecto del Código Penal que seguramente estará en algún cajón. Pero nosotros esto tenemos que pensarlos a calzón quitado. Un país como el nuestro, en el que los soldados de Juan Galo de la Valle, después de velarlo en Tilcara, lo descarnaron en Uquía, si no me equivoco, y llevaron hasta Potosí los huesos para que no cayera en manos de Oribe. O lo que sucedió con el segundo entierro de Manuel Belgrano, que al ser inhumado por segunda vez en la avenida Belgrano, ahora no me acuerdo la iglesia, dos ministros del Poder Ejecutivo de aquel entonces se llevaron unos dientes del prócer como recuerdo. Un periodista los vio y después lo publicaron y tuvieron que devolverlos. O, sin ir más lejos, el tema de Eva Perón, o las manos de Perón, o los cementerios judíos. Vale decir, tenemos una historia bastante complicada en ese sentido, como para ignorar, como para que nuestra legislación ignore el tema. Pero sin ir más lejos, el artículo 61 del Código Civil y Comercial nos dice lo siguiente: exequias. La persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Y yo les pregunto, ¿se está dando eficacia a la voluntad de alguien que ya murió? ¿Por qué? ¿Por qué no agarramos ese cadáver y lo tiramos a la basura? ¿Por qué tenemos que hacerle exequias y honras fúnebres? Ustedes me dirán, bueno, porque era fulanito, que era de mi barrio, era conocido, era... Ok, entonces ese fulanito dejó alguna huella y por eso es que se protege su cadáver. Otro tema, trasplante de órganos. La ley 27447, que permite al sujeto de derecho disponer la donación de órganos post-mortem. Y yo pregunto, ¿por qué hay que cumplir esa disposición? Si no es por respeto a la voluntad de alguien que ya no existe. La fecundación post-mortem. La fecundación post-mortem, tema bastante controvertido, que se admite en España, Gran Bretaña, Bélgica, Grecia e Israel, y se prohíbe en Portugal, Alemania, Francia e Italia, está controvertida en nuestro país. El artículo 563 del Código preveía la situación, pero fue rechazado en el Congreso. De modo que estamos ante una situación de una ligera anomia al respecto. Las disposiciones sobre tutela. ¿Qué más razonable que los padres, los progenitores del menor, designen un tutor para el caso de fallecimiento?
Es lo que prescribe el artículo 106 del Código Civil y Comercial, que es demasiado largo, no lo voy a leer, pero el epígrafe dice tutor designado por los padres. Y yo pregunto nuevamente, ¿y por qué tenemos que hacer lo que los padres muertos dejaron dicho que hagamos? Yo no tengo ninguna duda, pero tenemos que preguntarnos por qué en todos estos supuestos estamos cumpliendo la voluntad de alguien, de un sujeto que ya no existe. El reconocimiento post-mortem de hijos, absolutamente trascendente. Los hijos suelen ser uno de los elementos de mayor trascendencia del ser humano. El ser humano se trasciende a través de los hijos. Hijos biológicos, hijos adoptivos. Pero en definitiva, reconocer una paternidad o maternidad es algo que es de tanta importancia que ¿por qué no se le va a permitir al sujeto que murió? Bueno, si antes de morir en una disposición testamentaria sí lo reconoce, no hay ningún problema. Y ahí nuevamente vamos al tema. ¿Por qué vamos a permitir que produzca efectos la disposición de un señor que ya no vive? Los cargos testamentarios. Yo hasta hace poco tenía entendido que la quinta presidencial de Olivos era un legado de la familia Villate con el cargo de ser habitada una cantidad de tiempo por el presidente en forma anual. Probablemente no sea así y sea una donación con cargo, en cuyo caso no lo doy por dicho. Pero sí hay un montón de disposiciones, algunas muy trascendentes. Por ejemplo, la cláusula testamentaria de indivisión impuesta por el testador. El testador dispone que sus hijos sigan unidos en torno a la explotación familiar, agrícola, etcétera, durante tanto tiempo. ¿Y por qué tenemos que respetar eso? Si el señor ya está muerto. Y bueno, porque en definitiva son supuestos aislados en los que se está dando, aunque no lo tengamos todavía bien claro, relevancia a la personalidad pretérita. Hay más, que tiene que ver con la disposición del cadáver. Miren, en Estados Unidos, la verdad que ahora no me acuerdo del estado, pero hay una empresa, una de varias empresas, que está haciendo pingües ganancias. La empresa lo que hace es proporciona a laboratorios, universidades, estudiantes, cuerpos humanos o partes de cuerpos humanos, cadáveres, por supuesto. Ustedes me dirán, ¿cómo puede hacer negocio con eso? ¿Cuál es el negocio? Y el negocio es que no los vende. Cuando llaman de la Facultad X de Medicina, esta empresa dice, bueno, le preguntan, por ejemplo, ¿tiene la pierna derecha de un futbolista de raza negra? Y en la empresa dice, sí, por supuesto. ¿De cuántos años? De 15 años, de 30, de 40. Tenemos lo que usted quiera. Bueno, y allí el tema es cómo cobra la empresa. Bueno, no cobra vendiendo la pierna, sino que cobra por la tarea de ubicar una pierna con detalles tan específicos, en buen estado. Y esto ha dado lugar a otra situación
que tiene que ver con la disponibilidad del propio cuerpo, que es la siguiente. Son muchos los casos. Ahora, dirán ustedes, bueno, perfecto, así hace para desprenderse la empresa del cadáver, del cuerpo humano, y conseguir el dinero. Pero ¿cómo consigue el cadáver? El cadáver es muy fácil. Se acerca un señor a un anciano y le dice, señor, mire, usted ya es persona mayor, ¿por qué no va pensando? Bueno, todo el mismo speech que hay para la venta de seguros, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué va a poner a su hijo en gastos cuando usted fallezca? ¿Por qué no le da a su hijo esta tarjetita y dice que cuando usted no esté, nos llame por teléfono, que nosotros venimos con la furgoneta y nos llevamos el cadáver? Y entonces el padre lo hace y le dice, querido, mira, yo no te quiero ocasionar ningún inconveniente cuando yo no esté. El día que yo me muera, vos me despedís y a la media hora llamás a este número de teléfono, va a abrir el camioncito, me va a llevar y vos no vas a tener necesidad de hacer un velatorio, de comprar cajón, de prever o pedir una misa, de llevarme al cementerio privado, de pagar la cuota del cementerio. Nada, vos te olvidás del tema. Me guardás en tu recuerdo y en tu corazón, pero del cuerpo te olvidás. Bueno, eso desgraciadamente está en bastante auge. También otro aspecto en el que en definitiva hay supuestos de personalidad pretérita es en los derechos intelectuales en el aspecto moral, porque la ley 11723 de propiedad intelectual prescribe que el derecho intelectual en su aspecto moral y también el patrimonial se extiende hasta los 70 años a contar desde el 1 de enero siguiente a la muerte del autor. De modo que ahí tenemos un señor que hizo algo, una melodía, un texto, una escultura, un diseño, y los beneficios patrimoniales y extrapatrimoniales, porque esos son los que nos importan a nosotros ahora, le trascienden por lo menos en 70 años. El artículo 53 de nuestro Código Civil habla del derecho a la imagen y termina diciendo, en caso de personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento a ¿qué? El consentimiento a utilizar la imagen, sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos del mismo grado, resuelve el juez, pasados 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Y yo pregunto, ¿y la ofensiva? Pareciera que la ofensiva no es libre nunca. Otro caso más, rectificación de datos personales. La ley de habeas data, que permite a los herederos del causante hacer una acción rectificatoria de datos personales, y hubo un fallo interesante no por lo que resolvió, sino por la razón que esgrimió para resolver como lo hizo, que es el de REL y otros contra Marlboro y otros sobre amparo habeas data, que resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En este caso, se había recurrido contra el uso de la fotografía de un familiar fallecido que se usaba en los paquetes de cigarrillo, en las marquillas de cigarrillos. Lo que la Cámara Federal denegó la acción de los sucesores, pero lo hizo porque no habían agotado la vía administrativa. O sea, no llegó al fondo de la cuestión.
Otro supuesto más de aplicación de personalidad pretérita es la designación de albacea testamentario. Si el señor murió, ¿por qué tengo que cumplir lo que dejó dicho y nombrar de albacea a la sucesión a la persona que le indicó? Bueno, por respeto a su personalidad pretérita, por respeto a lo que fue. Finalmente, la consulta de historia clínica. La ley 26.529, modificada por la ley 26.742 en el artículo 14, autoriza a los sucesores universales a consultar la historia clínica de su antecesor fallecido. Resumiendo esta parte, se nota que hay en instituciones que acabo de mencionar supuestos en los que el derecho da relevancia a la decisión de alguien que ya no existe. Y la pregunta es ¿por qué si ya no existe? Y me refería a la protección del cadáver, al trasplante de órganos, a la fecundación post-mortem, a las disposiciones sobre la tutela, al reconocimiento de hijos, al cargo testamentario, a los derechos intelectuales en su aspecto extrapatrimonial, a la rectificación de datos personales, a la designación de albacea y a la consulta de historia clínica. Ahora, el principal argumento que se esgrime contra la doctrina de la personalidad pretérita es que no hay sujeto. Y yo me permito indicarles que en estos casos que referí tampoco hay sujeto. O sea, eso parece no ser un óbice demasiado trascendente. Ahora, ¿qué ocurre en otras áreas del derecho? Por ejemplo, ¿qué ocurre con las normas muertas? O sea, las normas derogadas. ¿Qué ocurre con los contratos muertos, los contratos extintos o extinguidos? ¿Y saben qué? Aún muertos, entre comillas, siguen actuando. Porque, por ejemplo, la ley derogada, de acuerdo al artículo 7º del Código Civil y Comercial y anteriormente al artículo 3º del Código Civil de Vélez, sigue actuando para juzgar hechos ocurridos durante su vigencia. Entonces, no está tan extinguida. Y lo mismo ocurre con los contratos. Supuestamente un contrato se extingue cuando se extinguen por cumplidas sus prestaciones principales. Por ejemplo, en la compraventa, al hacer la tradición de la cosa y entregar el precio. Pero sin embargo, a partir de ese momento, se abre un periodo postcontractual donde se puede vislumbrar supuestos eventuales de responsabilidad. Por ejemplo, hay casos de jurisprudencia en nuestro país en el que dos señores que trabajaban en un taller de reparación de compresores de aire acondicionados, en algún momento dejan de trabajar para esa empresa, sea porque se jubilaron, sean porque los despidieron, no surge bien del fallo, pero no tiene importancia. La cuestión es que al día siguiente se juntaron a tomar un café. Como ven, estaban mejor que nosotros ahora. Pero, y uno en ese contexto le dice al otro, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dice uno, yo, la verdad, lo único que sé es reparar compresores de aire acondicionado, es lo que hice toda mi vida. ¿Y vos? Y yo igual que vos, yo solo sé hacer esto. Y bueno, digamos, hagamos menos por menos más. Juntémonos y pongamos nuestra propia empresa de reparación de compresores de aire acondicionado, y lo hicieron.
pobres con tan mala suerte que la empresa para la cual habían trabajado los demandó, diciéndoles: ustedes saben el know-how de reparar compresores de aire acondicionado porque yo se los enseñé. No pueden ahora, aunque ya haya cesado el contrato de trabajo, usar ese conocimiento contra mí, porque si ponen su negocio van a competir contra mí. Bueno, fueron a un juicio y los señores tuvieron suerte porque pudieron demostrar que en realidad ya en el manual del fabricante del compresor estaban las reglas que permitían repararlo, de modo que el know-how no era realmente propio de su ex empleador. Pero hay mucho más. Por ejemplo, esto lo citan los Masó. Un señor tiene un contrato de locación en calidad de locatario. El locador le pide la restitución de la vivienda, del local, se la restituyen y el señor se va. Pero antes de irse, deja en la vidriera un cartelito pegado con cinta scotch. El cartelito dice: nos mudamos a la calle tal, número tal. Y ponía el número de teléfono. Al poco tiempo, el locador, que seguía buscando locatario para ese negocio, pasa por el local y le saca el cartel. Se lo arranca, porque dice: y total, la propiedad es mía, el contrato de locación se extinguió, ¿por qué voy a seguir teniendo este papel acá? Y ocurre que en ese supuesto, por lo menos la doctrina consideró que era un caso de responsabilidad postcontractual, porque ese evento, el sin beneficio para el locador, de haberle sacado el papel de la vidriera, le ocasiona al ex locatario una pérdida de su cartera de clientes, porque va a perder clientela. Coincido en que el ejemplo es viejo, porque hoy se hace por mailing y nadie realmente tiene toda su cartera de clientes atada a la dirección de la calle donde tiene el local. Pero hay muchos supuestos de responsabilidad postcontractual luego de extinto el contrato. Ahora, pasamos a algo que me parece muy importante, que es una ley española. La Ley Orgánica 1 del año 1982. Ley de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Quiero señalar que esta ley es reglamentación del artículo 18, inciso primero de la Constitución española, modificada en 1978. El inciso primero del artículo 18 de la nueva Constitución, hoy vigente, desde 1978, dice: se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Claro, no dice hasta cuándo, no dice si es hasta el momento de la muerte o aún más allá. Pero la ley del 5 de mayo del 82, Ley Orgánica 1, tiene un artículo 4 con 4 incisos. Y yo los tengo que leer porque están sumamente claramente expuestos. Artículo 4, inciso 1. El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación puede recaer en una persona jurídica. Segundo, no existiendo designación
o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento. Tercero, a falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieran transcurrido más de 80 años desde el fallecimiento del afectado. El mismo plazo se observará cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda a una persona jurídica designada en testamento. Inciso cuarto y último. En los supuestos de intromisión ilegítima en los derechos de las víctimas de un delito a que se refiere el apartado 8 del artículo 7º, estará legitimado para ejercer las acciones de protección el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento se estará lo dispuesto en los apartados anteriores. Vale decir que la protección de la imagen, la intimidad y el honor en la Ley Orgánica 1 de 1982 del Reino de España trasciende a la vida de la persona. Y quiero destacar que la protección no es para todos los derechos personalísimos, sino únicamente para la imagen, la intimidad y el honor de las personas. Y ahora me permito leer varios párrafos, que es la expresión de motivos de la Ley Orgánica 1 del 82. La parte pertinente, desde luego. Dice, en los artículos 4 al 6 de la ley se contempla el supuesto de fallecimiento del titular del derecho lesionado. Las consecuencias del mismo en orden a la protección de estos derechos se determinan según el momento en que la lesión se produjo. Aunque la muerte del sujeto de derecho extingue los derechos de la personalidad, la memoria de aquel constituye una prolongación de esta última, que debe también ser tutelada por el derecho. Por ello se atribuye la protección, en el caso de la elección se hubiera producido después del fallecimiento de una persona, a quien ésta hubiera designado en su testamento, en defecto de ella, a los parientes supervivientes y en último término al Ministerio Fiscal, con una limitación temporal que se ha estimado prudente. En el caso de que la lesión tenga lugar antes del fallecimiento, sin que el titular del derecho lesionado ejerciera las acciones reconocidas en la ley, solo subsistirán estas si no hubieran podido ser ejercitadas por aquel o por su representante legal, pues si se pudo ejercitarlas y no se hizo, existe una fundada presunción de que los actos que objetivamente pudieran constituir lesiones no merecieron esa consideración en los ojos del perjudicado o su representante legal. En cambio, la acción ya entablada sí será transmisible porque en este caso existe una expectativa de derecho a la indemnización. La definición de las intromisiones o injerencias ilegítimas en el ámbito protegido se lleva a cabo en los artículos 7 y 8 de la ley. El primero de ellos recoge en términos de razonable amplitud diversos supuestos de intromisión o injerencia que puedan darse en la vida real y coinciden con los previstos en las legislaciones protectoras existentes en otros países de desarrollo social y tecnológico igual o superior al nuestro. No obstante, existen casos en que tales injerencias o intromisiones no pueden considerarse ilegítimas en virtud de razones de interés público que imponen una limitación de los derechos individuales, como son los indicados en el artículo 8 de la ley. Por último, la ley fija en su artículo 9, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 53.2 de la Constitución,
el cauce legal para la defensa frente a las injerencias o intervenciones ilegítimas, así como las pretensiones que podrá deducir el perjudicado. En lo que respecta a la indemnización de perjuicios, se presume que estos existen en todo caso de injerencias o intromisiones acreditadas y comprenderán no solo la de los perjuicios materiales, sino también la de los morales de especial relevancia en este tipo de actos ilícitos. Como ven, es muy clara la expresión de motivos de la ley y eso nos permite hacer una síntesis de la ley, que es la siguiente. Primero, la ley prescribe solo respecto de 3 derechos personalísimos que subsisten post-mortem: el honor, la intimidad y la imagen, entendiendo que el honor generalmente se afecta a través de la lesión a la intimidad o a la imagen. El honor es el aspecto interno, íntimo de una persona. La honra es el honor visto por terceros. Segundo, es indiferente si la persona fallecida interpuso en vida las acciones en protección de los derechos referidos y muere sin sentencia, o si el agravio se efectúa luego de su fallecimiento. Tercero, se legitima a la persona física o jurídica designada por el fallecido, o en su defecto al cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos existentes a la fecha de la ofensa. Cuarto, si no existen los legitimados precedentes, se habilita al Ministerio Fiscal que actúa de oficio o a instancia de persona interesada. Quinto, si los legitimados son varios, cualquiera está legitimado para accionar. O sea, no hay una prelación. Sexto, las acciones son el cese inmediato de la ofensa y la reposición del estado anterior con publicación de la sentencia. La prevención de intromisiones inminentes o ulteriores. La indemnización de los daños y perjuicios, incluido el daño moral. La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos, o sea, quitarle el lucro que obtuvo mediante la acción ilegítima. Y finalmente, la protección post-mortem dura 80 años. ¿Por qué 80 años? Bueno, les quiero señalar que coinciden con los 80 años de nuestra ley de propiedad intelectual. ¿Por qué? Pareciera, y esto habría que analizarlo a la luz de una obra muy premiada de un ex ministro de Justicia de la Nación, que es Jaime Perrió. Jaime Perrió, que fue medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires y después ministro de Justicia durante un gobierno de facto, escribió un libro que se llama Las generaciones argentinas y demostró que las generaciones en realidad avanzaban de 15 años en 15 años, siendo generalmente la generación femenina compatible con la generación masculina inmediatamente anterior. O sea, dicho de otras maneras, las mujeres, los hombres se casaban con mujeres más jóvenes. ¿Por qué 80 años? Porque 80 años generalmente se entiende como 3 generaciones, abuelo, padre e hijo. Y la realidad es esa. Difícilmente alguno de nosotros tiene recuerdos personales propios de alguien que no sea nuestro padre o a lo sumo nuestro abuelo. Es difícil. Hay
pero es difícil que alguno de nosotros tenga recuerdos de su bisabuelo, recuerdos personales de su bisabuelo. Bueno, eso es la Ley Orgánica 1 del 82 española, pero no acaba allí el tema, porque si vamos al Código Portugués de 1966, o sea, bastante antes que la Ley Orgánica española del 82, el artículo 71 dice lo siguiente, y les pido disculpas porque voy a traducirlo a Poncho. El artículo 71, ofensa a personas ya fallecidas. Los derechos de la personalidad gozan igualmente de protección después de la muerte del respectivo titular. Tienen legitimidad en este caso para requerir las providencias previstas en el artículo 2 del artículo anterior, el cónyuge supérstite o cualquier descendiente, ascendiente, hermano, sobrino o heredero del fallecido. Me llama la atención lo de sobrino. Tercero, si la ilicitud de la ofensa resulta de la falta de consentimiento, solo las personas que deberían prestarlo están legitimadas, conjunta o separadamente, para requerir las providencias a que el número anterior se refiere. Y el artículo anterior, inciso 2, dice, independientemente de la responsabilidad civil a que haya lugar, la persona amenazada u ofendida puede requerir las providencias adecuadas en circunstancias del caso, con el fin de evitar la consumación de la amenaza o de atenuar los efectos de la ofensa ya cometida. Vale decir, ambos países están protegiendo el honor de las personas fallecidas. ¿Qué ocurrió en España con la Ley Orgánica 1 de 1982? Bueno, hay una serie de casos que algunos son interesantes y otros no, pero se los leo rápidamente para que tengan una idea de los supuestos en los que se planteó. Primero, demanda interpuesta por los padres de una hija tildada falsamente de drogadicta, la hija que murió. Segundo, demanda interpuesta por la hija de la difunta cantante de zarzuela conocida como la Chulapona. La Chulapona, debe haber sido muy familiar, muy popular. Demanda interpuesta por un hijo sobre la publicación de una imagen satírica de su padre. Demanda interpuesta por los hijos del fallecido ministro de Asuntos Exteriores. Demanda interpuesta por la hija del fallecido por la utilización en publicidad comercial de la imagen de su padre. Demanda interpuesta por la cónyuge por el uso morboso y reiterado de las últimas imágenes de su esposo en un accidente de tránsito. Fíjense que el señor ya estaba muerto. Y sin embargo, los noticieros seguían con la imagen y seguían y seguían. En el mismo sentido, la demanda resuelta por el Tribunal Español en 1988 del caso del torero Paquirri que murió en el ruedo, corneado por un toro. Pero quizás el caso más emblemático, porque tiene algo de peculiar, es el del Ángel Azul. Marlene Dietrich, probablemente ustedes la conozcan de nombre, las nuevas generaciones quizás no, era una cantante alemana que antes del Tercer Reich logró salir de Alemania y tenía una voz ronca, muy particular y muy sensual, una voz muy grave. Y cantaba Lili Marlene, una canción, les sugiero a los que no la conocen que la googleen y la escuchen. Lili Marlene, se escribe Marlene. Lili Marlene era la canción de la Segunda Guerra Mundial. La cantaban en
inglés los ingleses y americanos, en francés los franceses y los alemanes en alemán. Y hay una versión, yo soy realmente un admirador de esa canción, hay una versión con marcha que usaban los regimientos Panzer de artillería motorizada del Tercer Reich. Bien, el ángel azul era el nombre de una película famosa de Marlene Dietrich. Resulta que ya muerta Marlene Dietrich, un paréntesis, siempre me llamó muchísimo la atención que la misma canción haya sido el emblema nostálgico de la guerra para 3 países o más con idiomas diferentes. Es realmente muy curioso. El Ángel Azul fue una película famosa de Marlene Dietrich, que era cantante, y ya muerta, por ahí por el año 90 y tantos, Toshiba, la empresa japonesa, usó una escena del Ángel Azul con Marlene Dietrich para promocionar un calefón. Entonces, la hija de Marlene Dietrich, María Riva, obtuvo el 1 de diciembre del año 1999 una sentencia del Tribunal Constitucional Español admitiendo que los derechos personalísimos pueden amparar intereses patrimoniales y que tales derechos personalísimos no se extinguen con la muerte, sino que se transmiten mortis causa. Lo interesante del caso del Ángel Azul es que hay una condena patrimonial muy pequeña, pero hay una condena patrimonial. En todos los demás casos, los de Paquirri, La Chulapona, etcétera, etcétera, la condena es a cesar el uso y nada más que eso. O sea, la protección del derecho personalísimo, la protección de la personalidad pretérita, no apunta a resarcir un perjuicio, apunta a que cese de producirse el mismo. Bueno, volvemos a nuestro país. El derecho al honor, entonces, es generalmente el afectado y en nuestro país hubo un caso interesante, el de la Cámara Nacional en lo Civil Sala M, INRE MDH J y otro, contra MF y otro sobre amparo. Esto quiere decir Martínez de Oz, José y otro contra no sé quién. Para los chicos jóvenes que no lo saben, Martínez de Oz fue un economista, ministro de Economía durante uno de los últimos gobiernos militares, gobiernos de facto, el gobierno de Onganía, si no me equivoco, o sea, en 1966 en adelante. Y allí se peticionó la supresión de toda referencia en una película en forma oral escrita o escrita a la familia del ministro de Economía ya fallecido para proteger la honra, la reputación y la intimidad de las personas y de su familia. Se sostuvo que la memoria de los vivos, la memoria que los vivos tienen de un pariente muerto, constituye un interés jurídicamente protegible toda vez que el patrimonio moral de una persona es constituido también por la dignidad de los ascendientes. Caramba, no sé si la universidad me lo permite, querida Inés, pero cuando alguien dice, sos un hijo de puta, está haciendo eso. No está ofendiendo en realidad a la madre de la persona
persona a la que no conocen. Están diciendo, tus antecesores son una porquería. Y eso nos afecta, eso nos afecta. Ninguno de nosotros, si nos dicen hijo de puta, decimos, no me interesa, mi mamá ya está muerta. Ninguno de nosotros actúa así. ¿Cuáles son entonces la situación? Perdón, no sé si esta docta y proba universidad me lo tolera, pero yo creo que ya no me pueden sacar el doctor honoris causa, ¿no, Inés? Está autorizado a todo, doctor. Gracias. Señal que me siento muy a gusto acá. Volvemos entonces a los derechos protegidos, a la imagen. El derecho a la imagen empezó siendo solo un derecho personalísimo más, muy importante, pero más. Lo interesante es que en nuestro Código Civil, en el artículo 53, se recibe una postura que yo sostuve en Cuba hace 20 años, creo que fue hace 20 años, y que el año pasado recibió la Constitución cubana, lo cual me llenó de satisfacción, que es que la voz de una persona la identifica y la evoca tanto como una imagen. A ver, si nosotros, ¿qué pasaría en nuestro país si mañana, por ejemplo, Mercado Libre o cualquier empresa, o Coca-Cola, la que ustedes quieran, hace publicidad con la voz de Perón? Por ejemplo. Es una voz, para la mayoría de las personas, harto reconocibles. Ustedes dirán, bueno, pero la persona ya está muerta. Sí, está muerta, pero la voz la evoca. Cuando nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo o nuestro cónyuge nos llama por teléfono, no le decimos quién habla, porque ya sabemos quién habla. Los reconocemos por la voz. Igual que las personas se reconocen por la cara, se reconocen por la voz. Fíjense ustedes que los romanos, que eran sumamente prácticos, consideraban que la sepultura estaba allí donde estuviese la cabeza del sujeto, porque en teoría en el derecho romano era posible desmembrar el cuerpo. Por ejemplo, si el deudor tenía varios acreedores y era moroso e impago, decía el corpus iuris, no, porque no existía, las institutas, que los acreedores podían matarlo y desmembrar su cuerpo trans Tiberiam, o sea, cruzando el Tíber, o sea, fuera de la ciudad. Eso no se sabe si era así, probablemente nunca haya sido así. Pero lo cierto es que la posibilidad de que haya en una parte del cuerpo y en otra la cabeza es factible. ¿Qué hacían los romanos? La sepultura, y para ellos era muy importante porque su religión pasaba por el culto a sus muertos, a los miembros de su familia. La sepultura estaba allí donde estaba la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene la cara. ¿Por qué? Porque por la cara se reconocen las personas. Algo parecido, el derecho a la protección de la imagen se da en el derecho civil boliviano. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional Boliviano del año 2007, del 26 de febrero, que asigna eficacia post-mortem al derecho a la imagen en el recurso de amparo. Con respecto al derecho a la intimidad, que también está en el artículo 52 de nuestro Código Civil y Comercial y reiterado en el artículo
1770. La intimidad es un canal de vulneración del honor. Cuando se viola la intimidad, lo realmente afectado es el honor o la honra de una persona. Si, por ejemplo, yo estuviese dando esta conferencia en paños menores y por H o por B me levantase, bueno, ¿qué estaría sucediendo? La violación, en este caso no, porque sería yo el propio autor del error, pero estaría sucediendo que a través de una violación de mi intimidad, por ejemplo, si eso se difunde, se estaría afectando no mi honor, que es la propia ponderación que yo hago de mi personalidad, sino mi honra, que es el honor visto por terceros. Y las personas jurídicas que no tienen vida, no tienen derecho a la vida, no tienen derecho a la libertad, sí tienen el derecho personalísimo a la intimidad. Esto es interesante, porque si no, el husmear dentro de la vida societaria o empresarial sería sumamente legítimo. Concluyendo, el hombre nunca muere del todo. Perdura en el recuerdo, en sus obras, en los sentimientos de parientes, amigos, en instituciones. Hay una continuidad histórica y espiritual de unos hombres con otros. Vivos y muertos se enlazan en una cadena ininterrumpida. Y esa cadena llega, me atrevo a decirlo, hasta 3 generaciones. No en el concepto de Jaime Perrió, sino en el concepto de abuelo, padre e hijo. El afán de trascendencia es inmanente al ser humano. El ser humano nace para trascender, y trascender es lo que más le importa. Quiere trascender biológicamente, quiere trascender con sus obras, el pintar la mano del cavernícola que la deja pintada en una cueva, es su afán de trascender. Todos queremos que se hable de nosotros, que se sepa que existimos, que se sepa que hay una huella nuestra en el mundo. Y esa huella debe respetarse y honrarse, o por lo menos no manosearse, durante un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Y el tiempo es el de las personas que nos conocen. Yo creo que difícilmente hay segundas oportunidades, pero si hubiese una segunda oportunidad, probablemente asistido por l'esprit des escaliers. L'esprit des escaliers es una expresión francesa que hace referencia al espíritu de la escalera, o sea, al que nos susurra al oído cuando nos estamos yendo. ¿Y por qué no le dijiste esto? ¿Y por qué te quedaste callado? ¿Y por qué no le dijiste y usted tal cosa? Pero tendrías que haberlo dicho. Bueno, ese es el esprit de la escalera. Si tuviese una segunda posibilidad que la vida no me va a dar, yo le diría a mi hijo: no, querido, no es lo mismo no haber vivido que estar muerto. Si uno está muerto, vivió. Y hay trascendencia en todos los que nos rodean.
Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Luis. La verdad que espectacular el tema que has tratado. Nada, a mí me ha movilizado un montón. Yo estoy en el último tiempo haciendo muchísimos fideicomisos de planificación patrimonial y fideicomisos testamentarios. Y en los de planificación patrimonial a la propia vejez, sí veo el tema de las propias incapacidades, y como yo, siendo activo, planifico mi propia pasividad, aún en, mejor dicho, pretendiendo que se cumpla mi voluntad, aun cuando sepa que ya no la voy a tener, ¿no? Bueno, Que en España se da mucho, en el caso, hay una asociación de Alzheimer, y ellos fueron los precursores de esta planificación patrimonial a la propia pasividad o a la propia discapacidad, y bueno, yo lo estoy trabajando con la forma jurídica de un fideicomiso de planificación a la propia vejez o a la propia incapacidad. Y también estoy haciendo fideicomisos testamentarios usando mucho el 1010 por las empresas familiares para que no se desarmen, pero nunca se me había ocurrido esta suerte de ultraactividad de la personalidad, ¿no? O de la personalidad pretérita. Y si bien todos los casos que vos has puesto son de los vivos, respetando la voluntad del muerto, o del causante estableciendo su voluntad de las que regula el código, por ejemplo, las exequias, me voy a quedar pensando qué podría regular en relación, digamos, a la propia imagen o a la personalidad en estos fideicomisos testamentarios. Sí creo que lo que has planteado de la intimidad de las personas jurídicas es fundamental cuando el socio fallece, y muchas veces los hijos han tomado conocimiento de ciertas cuestiones internas que, de ser ventiladas, pueden afectar enormemente la imagen comercial, ¿no? Ese posicionamiento marcario que ha logrado la compañía, que a lo mejor vinculada a alguna actividad, no digamos ilícita, quizás inmoral, o que no esté lo suficientemente aceptada por las prácticas, sin llegar, digamos, a la ilegalidad, puede generarle un impacto negativo. La verdad que a mí me pareció exquisito el tema y cómo lo has tratado, y me deja tantas dudas, que es lo bueno, ¿no? Así que ahora me voy a tener que dedicar a estudiar. Me parece excelente. Es derecho infieri, es lo próximo que viene, me parece a mí. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta o el comentario. ¿Alguno quiere hacer algún comentario, chicos, sobre este tema? Yo, la verdad que, a ver, espero un ratito y si no, cerramos. Me pongo... Hola, Inés, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, Robertito. ¿Sí? Hola, Lucho, querido. Yo quería no dejar de saludarte, verte, que de hace rato que no te veo muy bien. Hoy me hablaron de vos. Me sí, ya me imagino quién y me imagino por qué, pero bueno, mejor no toquemos ese tema. Todo bien. Sí, quiero decirte que amplié la obra como me dijiste, así que ahora te voy a hacer llegar ya la obra expandida con la jurisprudencia a nivel nacional, claro, ya tratada de todas las provincias y la Corte de la Nación. Así que me alegro muchísimo. Pero no es eso. Bueno, así que ya te voy a hacer llegar. Tenés ese capítulo dedicado. Bueno, te agradezco muchísimo. En base a tu instigación. Bueno. Yo te quería colaborar, Lucho, con referencia a la ley de trasplante de órganos. Y la ley de trasplante de órganos habla de lo que es la estética y la cosmética del cadáver una vez producida la entrega de los órganos a los destinatarios, lo cual indudablemente también tiene un coeficiente muy importante que habla de lo que es la imagen de la persona post-mortem, ¿no? Y de lo que es para dar ese gesto de generosidad, habiendo entregado los órganos a personas que obviamente no se conocen, porque no se los conocen a los destinatarios, pero es
un punto más donde una ley se refiere a una persona ya muerta, pero donde sí se interesa por cuestiones importantes o de esa persona o de los propios familiares, ¿no? Mirá, qué interesante, Roberto. Yo no conocía ese aspecto que me referís. Me parece muy interesante. Realmente es que, a ver, hasta los tanatólogos, que son los señores que preparan los cadáveres, tienen que respetar la personalidad del causante, del difunto, ¿no? En parte se hace por eso. No, es interesantísimo, me parece una acotación muy rica la que haces. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo nuevamente a nuestros expositores de hoy y, por supuesto, invitarlos mañana. Vamos a tener desde las 17 a las 19, perdón, sí, desde las 17 a las 19:30 a la doctora Sandra Frustagli, al doctor Germán Müller, al doctor Nicolás Pacio, al doctor Ignacio Alterini y al doctor Alejandro Chamatrópulos, con algunas propuestas para que sigamos enriqueciéndonos en las temáticas del derecho privado, y sí proponerles que vayan pensando ya en sus temas de investigación y en sus propuestas de ponencias, y todo aquel que quiera la grabación del día de hoy me manda un email, así yo se las puedo compartir. Y la verdad que agradecerte nuevamente, Luis, siempre acudís a todos nuestros pedidos, esta es tu casa, aún en la virtualidad, esta sigue siendo tu casa, y felices de recibirte siempre. Bueno, muchas gracias, Inés, muchas gracias a los asistentes y a la universidad que realmente quiero porque me cobijó siempre y estoy agradecido y realmente disfruto estar acá. Bueno, muchas gracias. Nos conectamos entonces mañana con el mismo link, y el que necesite invitación porque tenga algún problema, me manda un mail y yo lo invito. Así que muchísimas gracias por compartir esta tarde y que sigan muy bien. Cuídense, por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Luis. Chao.